Dios les bendiga, queridos hermanos. Amén. Las mágicas bendiciones de Dios sean con cada uno de ustedes. Igualmente saludos a nuestros hermanos que nos escuchan a través de las redes, a las amigas, amigos que también comparten la palabra que estamos nosotros siempre con la ayuda del Señor predicando para aprender más. Para los hermanos que no conocen, pues abran sus corazones y reciban al Señor, y también los hermanos que ya conocen la palabra se afirmen más en sus caminos. Muy bien, hermanos, y también a los presentes, sean bienvenidos y Dios los siga bendiciendo por su constancia, por su amor hacia Él. Les invito, hermanos, a leer Mateo. Vamos a leer Mateo capítulo 26, los versículos 26, Mateo capítulo 26, versículo 26 al 29. Mateo capítulo 26, del 26 al 29, dice así: Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Santo Dios, gracias, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de una promesa tan grande, tan preciosa, Señor, que un día, si somos fieles, beberemos, Señor, estaremos en esa mesa presidida por nuestro Señor Jesús. Amado Dios, gracias. Gracias porque un día viniste a habitar nuestros corazones, Señor, porque nos amas, porque sentimos tu amor en nuestras vidas cada día, Señor. Tú eres bueno, compasivo, tú eres ese Dios, Señor, al cual tenemos que adorar, al cual tenemos que alabarle, bendecirle, porque eres nuestro Dios, el único Dios, el Dios que está con nosotros en cada momento. Bendito seas, Dios de los cielos, santificado sea tu nombre. Tu bendición sea en cada lugar donde llegue esta palabra, Señor. En cada hermano presente, Padre Santo. Gracias, gracias, Dios de los cielos. Te adoramos, te bendecimos. Y te lo pedimos todo, Señor, por tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos, pues, a meditar, hermanos, en la Santa Cena. Y el título que le he puesto, hermanos, a este mensaje es: Las tres miradas de la Santa Cena, o la Cena del Señor. Las tres miradas. Por favor, me pasa un pancito y una copita. Muy bien, hermanos. La Santa Cena, hermanos, o la Cena del Señor, como dice también la palabra de Dios, es un sacramento, hermanos, que nos dejó el Señor Jesús en la última, la última, hermanos, cena que tuvo los discípulos. Él allí establece este sacramento. Es un sacramento también, o una ordenanza. Hermanos, que el significado, hermanos, de la Santa Cena es, pues, ya como sabemos, el pan que es, hermanos, decimos que el pan es, ¿qué es, hermano? Entonces, hermanos, ¿qué significa? Su vida, su vida. Y, hermanos, la copa significa su muerte. Y cuando estamos repartiendo la Santa Cena,
estamos, hermanos, el servicio que hacemos, que es un servicio, está significando, hermanos, su resurrección y su presencia en medio de nosotros. Entonces, hermanos, como les decía, fue pues en la última Pascua, y ya el Señor iba a ir a la cruz, estaba teniendo la última cena con sus discípulos, y allí establece este sacramento que tan hermoso, hermanos, porque nos hace recordar, como él dice, pues, hermanos, lo que significa. Entonces, primeramente, hermanos, decíamos las tres miradas. La primera mirada es hacia el Calvario. A ver, hermanos, si al que tiene Romanos 5:12. Amén. Adán y Cristo, por amor, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Amén. Entonces, ¿por qué vino Cristo, hermanos? Vino Cristo porque el mundo ya, hermanos, estaba en un caos terrible. El hombre se había apartado de Dios y fue el tiempo, hermanos, cuando Dios Padre permite ya que su Hijo venga a este mundo. Porque si bien es cierto, el pecado entró, hermanos, por nuestros primeros padres, como todos sabemos, pero también nosotros nacemos en pecado, por ese pecado adámico. Entonces, por eso vino el Señor, para redimir a este mundo perdido. Y fue, hermanos, en el tiempo de Dios. Gálatas 4:4, por favor. Amén. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. Entonces, hermanos, todos conocemos ya el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Él existía, hermanos. Ya Él existía, pero Él vino, hermanos, se hizo hombre para que este mundo sea salvo a través de su muerte. Nosotros sabemos, hermanos, cómo a través del Espíritu Santo, dice, le hace sombra a María. Ella queda embarazada hasta que tiene su hijo, pero solamente fue un vientre prestado para que naciera, para que Dios se hiciera hombre. Entonces, cuando este niño nace, es perfectamente Dios y perfectamente hombre. A esa unión se le llama la unión hipostática. Entonces, hermanos, él ya, como todos sabemos, empieza pues en el tiempo de Dios, que Dios determina, viene a este mundo, nace de una mujer, tal como estaba, hermanos, ya prometido en Isaías, que dice nacería de una virgen. En el Antiguo Testamento, hermanos, hay tantas profecías mesiánicas que se cumplen con el nacimiento del Señor. Entonces, hermanos, el Salvador tenía que venir a este mundo. ¿Por qué tenía que venir? Porque el mundo, hermanos, ya estaba, como les digo, en una corrupción tan grande. Si nosotros volvemos, hermanos, atrás, entonces vemos cómo en el tiempo de Noé, hermanos, que el mundo había llegado a una situación tan caótica que Dios no pudo soportar tanto pecado, porque Dios es santo, santo. Entonces, hermanos, Él destruyó a toda la raza humana de ese tiempo, como todos sabemos, hermanos, y vino otras nuevas generaciones que al principio estuvieron bien, pero posteriormente, hermanos, como ya hemos visto en otros mensajes, fueron pecando, llega pues la Torre de Babel, y bueno,
Sodoma y Gomorra, y vemos cómo el hombre se fue degradando, hermanos. Un hombre que había sido hecho a la imagen de Dios, pero se degradó a tal extremo que fue necesario que Dios se hiciera hombre y venir a este mundo. Por eso, hermanos, la primera mirada pues esa atrás al Calvario. Él vino pues a morir para salvar a este hombre que cada vez se degradaba más y más. Como ahora, hermanos, estamos viendo cómo están las sociedades del mundo. Cada vez leemos tantas cosas, como nos contaba acá hermanita antes del culto, cómo, hermanos, hay tanto pecado, tanta maldad. Bueno, es algo, hermanos, que no podemos entender. El sicariato, matan por gusto, porque roban y todavía le roban el celular y todavía muchos matan o lo golpean y tantas cosas, hermanos. Pero es ¿por qué? Porque es Satanás, el príncipe de este mundo, el que está gobernando este mundo, porque el hombre no quiere allegarse a Dios, no quiere abrir su corazón a Dios. Por eso el Señor tuvo que ir a la cruz. Él vino, hermanos, a morir. Cristo vino a morir. Él sabía a lo que venía, porque como Dios, Él no podía morir. Por eso hay tantas personas que no creen, hermanos, en Cristo, y menos en la concepción divina. Pero el Señor vino, hermanos, porque tenía que salvar a este mundo perdido. Porque Dios ama. El hombre es su creación. Al hombre lo hizo con amor, lo hizo con sus propias manos. Si nosotros leemos Génesis 1, vamos a ver, hágase la luz, hagas todo que se haga. Pero cuando llega, hermanos, al hombre, dice que toma el barro de la tierra y empieza a formar. Lo hace con sus manos compasivas, con sus manos amorosas, con ese amor, hermanos, tan grande, con ese amor eterno. Por eso Él ama este mundo. Y al ver, hermano, la situación caótica en que se encontraba, tiene que destronar a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, para que se hiciera hombre y así pudiera morir, como le repito, como Dios. No podía morir, Dios no muere, porque Dios es eterno, Él vive para siempre, es infinito. Bueno, si vemos tantas cualidades, las características, pues, hermanos, de Dios. Entonces, de esta manera, hermanos, Él vino a este mundo a morir. No fue, hermanos, que le quitaron la vida, no fueron los romanos, no fueron los sacerdotes, fueron personas que Dios usó, pero Él había venido a morir. Por eso les repite, hermanos, a sus discípulos que Él tenía que ir a la cruz y que iba a resucitar. Los discípulos a veces no entendían, pero el Señor, pues, hermanos, les habla, les dice, pues, que tenía que morir, pero que le iba a resucitar. Y es así, hermanos, como en el tiempo de perfecto, cuando llega la hora que tiene que ir a la cruz, hermanos, aunque Pedro le dice, no, Señor, no, ¿cómo vas a ir? Y bueno, aunque estaban con ellos 3 años, uno dice el ministerio del Señor fue 3 años y medio, otros dicen 3, bueno, tanto tiempo que habían estado, pero no entendían. Como muchos hermanos también nosotros no entendemos y a veces vivimos nuestra propia vida, nos hacemos nuestra propia vida, nuestro propio evangelio que nos conviene, lo que nos gusta. Y hermanos, los discípulos también estaban con Él, escucharon las magistrales enseñanzas del Sermón del Monte, las enseñanzas que el Señor dio, los milagros, el amor con que hacía todas las cosas, cómo les enseñaba. Sin embargo, hermanos, ellos pues no creen hasta el último. Cuando lo han resucitado recién,
se gozan, se alegran y ya recordamos lo que el Señor nos decía. Entonces muchos de nosotros igual, hermanos, vivimos por vivir, no vivimos la palabra, no caminamos en el camino, no nos movemos en la palabra, hermanos. Dice Pablo Romano que en Él estamos, en Él nos movemos, en Él existimos, parafraseando. Entonces, hermanos, el Señor, pues, como les digo nuevamente, Él vino a morir, a dar su vida para que nosotros seamos salvos. Y eso es, hermanos, grande, eso siempre lo vamos a repetir siempre, hermanos. Es parte de nuestra doctrina, es nuestra doctrina. Creemos que el Señor vino a este mundo, murió, pero también resucitó y ascendió al cielo a tomar el lugar donde Él estaba. Entonces, hermanos, mirando pues la primera mirada hacia atrás, hacia el Calvario, ese sacrificio perfecto que Dios, Cristo, hizo por nosotros, hermanos. Con tanto amor, esa vida, hermanos, que Él llevó, ese ejemplo de vida que nos dejó. Él vivió en este mundo, pero sin pecado, hermanos, sin pecado. Ustedes nunca hagan caso a tantos libros, hermanos, que envenenan, vamos a decir, con el perdón de la palabra, envenenan a la gente. Yo recuerdo, hermanos, cuando era niña, un amigo de mis tíos que ya eran jóvenes y le regalaron un libro de Vargas Vila. Nunca he leído, pero bueno, ellos se volvieron que no, que Cristo no existe, que esto, que el otro y tanta cosa que decían. Y así como eso hay también películas y todo, y te dicen, no, pero que no quiero repetir las cosas que dicen, hermanos, pero nosotros sabemos. El mundo puede decir lo que quiera, pero la iglesia cree que Cristo vivió en este mundo sin pecado, porque era Dios, porque Él era perfectamente Dios y perfectamente hombre. Entonces Él no pecó, hermanos, Él no pecó. Ese es el ejemplo de vida que Dios nos dejó. Y si Él pudo vivir como hombre sin pecado, nosotros también podemos vivir, hermanos, con la ayuda de Él. Recordemos esa muerte vicaria en la cruz del Calvario. Cómo, hermanos, Él dio su vida. Él dio su vida. Y no solamente, hermanos, como una vez en el micro estaba un niño con un señor, con el abuelito, y ya era Semana Santa, entonces hablaban de la muerte del Señor. Y el niño le pregunta, pues, ¿cómo murió? Murió de un tiro. Que el Señor Jesús murió de un tiro. Entonces, hermanos, mire, el niño no sabía cómo había muerto el Señor, porque no les enseñan, hermanos. No murió de un tiro, hermano, murió. ¿Cómo murió el Señor? Hermanos, el Señor murió dando su vida. Primeramente los 40 azotes que desgarraron su piel, hermanos. Esos látigos romanos, dice que en la punta tenía acero. Y cuando le golpean salían pedazos de su carne. Y muchos morían sin llegar a los 40 azotes. El Señor los soportó. Pusieron, hermano, la corona de espinas. Y dice que eran como 700 soldados los que estaban a su cargo. Todos, cada uno le hacía reverencia. Y en la cabeza y la corona de espinas se iba introduciendo más. Hermanos, le costaba herido, las manos horadadas y bueno. Ese sacrificio, hermanos, es el que tenemos que recordar. Y tenemos que vivir, hermanos, vidas santas, agradeciendo este sacrificio. Porque si Él no hubiera muerto, hermanos, nosotros no pudiéramos alcanzar la salvación. Viviríamos lejos de Dios, porque habíamos perdido la imagen de Dios a través del pecado de nuestros primeros padres. Pero cuando venimos a Cristo, hermanos, se restaura esa comunión con Dios. Volvemos a tener la imagen de Dios y somos hijos de Dios. Los que no han aceptado a Cristo son criaturas de Dios.
pero nosotros los que hemos estado en Cristo somos hijos de Dios. Muy bien, hermano, la segunda mirada, dice, la mirada hacia delante, hacia el futuro. Y esto, hermanos, 1 Corintios 15, 20, ¿tiene alguien? Amén. Y otro hermano me puede leer, hermanos, 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17, la hermana Claudia. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Amén. 1 Corintios. Vuelve, hermano, por favor, repete. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Muy bien. Entonces, hermanos, como todos sabemos, Cristo venció la muerte. Cristo venció la muerte. Por eso nosotros decimos, hermanos, que el poder con el que Él se levantó, hermanos, de la tumba, con ese poder Él puede hacer todo, como hemos cantado el coro, que cantábamos de Cristo, como ese corito que hemos cantado ahora, que Él es todo lo puede, se me fue. Es Dios de lo imposible. Hermanos, Él es Dios de lo imposible, puede hacer todo, hermanos. Amén. ¿Por qué Dios nos ha hablado? Porque ve que hay incredulidad y Él quiere que creamos. Él quiere que creamos porque Él es fiel, porque Él es bueno, porque Él nos ama, porque es compasivo. Él quiere que creamos, hermanos. Creamos en su poder, porque Él es el único Dios, no hay otro Dios, hermanos. Habrá miles de dioses, pero el único Dios vivo que nos escucha, que nos ama, que está a nuestro lado, que es fiel, es nuestro Dios, Cristo. Amén. Entonces tenemos que ser fieles, hermanos, a Él y creer. Y a ver, hermanos, ¿qué decía nuevamente, hermana? Lea nuevamente. Como decía, hermanos, que 1 Corintios 15, 20. sí. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Amén. Entonces Él, hermanos, el capítulo 15 de 1 Corintios, hermoso, 15, 20. Él resucitó. Dice primicias de los que durmieron. El Señor Jesús, hermanos, cuando nosotros tomamos la Santa Cena, a ver, vamos a recordar. ¿Qué dice? Que toma, hermanos, el pan y le da a sus discípulos. ¿Y qué les dice? ¿Qué les dice, hermanos? Que es su cuerpo. Entonces, hermanos, y luego toma, hermanos, el vino. Si leemos lo que dice Mateo, a ver. Dice, hermanos, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, que este es mi cuerpo, este es mi cuerpo. Lo que hemos visto, hermanos, la mirada hacia atrás, hacia el Calvario. Luego, y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos. Tomando la copa, dijo: bebed de ella todos, porque es de mi sangre. Esta es mi sangre, esta es mi sangre. Él iba a morir, iba a derramar su sangre. Entonces le dice, hermanos, esta es mi sangre del nuevo pacto. Ya, hermanos, cuando el Señor Jesús da esta ordenanza, hermanos, o este sacramento de la Santa Cena y la sepultura de los muertos, son dos sacramentos que nosotros tenemos dentro de nuestra doctrina. Y, hermanos, Él está rompiendo, hermanos, el pacto sinaítico. Se está caducando, es como que se rompe el pacto sinaítico.
ese pacto que Dios Padre hizo con el pueblo judío. Y dice de la sangre, porque esto es mi sangre, el nuevo pacto que por muchos es derramada. Entonces, hermanos, para remisión de pecados, de la primera mirada, que Él va al Calvario, que Él va, hermanos, a morir. Pero, ¿qué más dice el Señor? Porque yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, esta es la segunda mirada, hermano. La mirada hacia el futuro, cuando estemos, hermanos, con el Señor. Cuando hayamos, hermano, llegado, cuando el Señor venga, lea, hermanos, de Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Amén. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Entonces, gracias, hermano. Entonces, hermanos, vemos que la hermana leyó que Cristo resucitó. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermanos? ¿Cuál es nuestra esperanza? Que Cristo resucitó, que fue primicias de los que durmieron. Las primicias eran, hermanos, el pueblo de Israel llevaba las primicias, los primeros frutos de sus cosechas. Ellos llevaban los primeros frutos. Entonces, por eso el Señor dice que, el apóstol Pablo dice que el Señor fue las primicias, los primeros frutos, el primero que resucitó. Y por eso cuando hemos leído en Tesalonicenses, que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Porque en Tesalónica, hermanos, también decían entonces, había una pena de que ellos, tal vez todos los que habían ya muerto no se iban a ir con el Señor. Y bueno, entonces Pablo aclara esto y por eso les dice, no quiero que, cuando empezó, no quiero que ignoréis, ¿no? No quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Acerca de los que duermen. ¿Por qué, hermanos? Porque no se iban a quedar. Sigan leyendo, hermanos. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Ve? Entonces ellos estaban tristes. Mi papá seguro murió, mi mamá murió y ya se van a caer en la tumba. Solo nosotros, porque ellos pensaban que el Señor iba a venir en ese tiempo y que se iba a llevar solamente a los vivos. Pero acá parece un misterio. Que no solamente nosotros que estamos vivos. Sí, hermano. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Amén. Entonces vemos, hermanos, que Pablo les aclara y le dice, no, porque los que Él va a venir a llevar, a los que durmieron. Siga, hermano. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ya, no precederemos, o sea, nosotros no vamos a ir primero, hermanos, no vamos a irnos primero.
si estamos vivos y viniera en este momento el Señor, no nos vamos a ir primero, sino los que duermen. Siga, hermano. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Entonces vemos, hermanos, mire, esta es la esperanza bendita que tenemos los cristianos, hermanos. Por decir, esta es la segunda mirada hacia el futuro, lo que nos espera si somos fieles, que vamos a resucitar. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó, como creyó la hermana. Porque Cristo fue primicia, fue el primero que resucitó. Porque no muchos resucitaron. El Señor Jesús resucitó. Incluso hasta los profetas del Antiguo Testamento, Elías, Eliseo. Pero, hermanos, murieron nuevamente. Pero nosotros, hermanos, porque Cristo resucitó, fue primicia de los que durmieron. Él ya no muere. Él ya no muere, hermano. Por lo tanto, Él dice con voz que va a venir con voz de arcángel, con voz de trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso es que nosotros creemos que nuestros muertos, hermanos, van a resucitar. Aleluya, no se van a quedar en la tumba. Ellos van a resucitar con cuerpos glorificados. Aleluya, esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza bendita del cristiano. Y luego, finalmente, ¿qué dice? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Entonces, hermanos, esa es nuestra esperanza. Nosotros los que, como les decía hace un momento, si ahorita viene el Señor, van a resucitar. Pero dice que eso será en un abrir y cerrar de ojos, dice en Corintios 15. Entonces vemos, hermanos, que nosotros, los muertos en Cristo, los que están muertos van a resucitar primero. Pero los que estamos vivos, en un abrir y cerrar de ojos que a veces ni nos percatamos cuando me están echando a mi ojo, ¿cómo se llama? Gotas, y me estás cerrando, estás parpadeando. Y yo ni cuenta me doy que estoy parpadeando. Miren, hermanos, con la velocidad que se cierra el ojo, así va a ser, hermano, la transformación de nuestro cuerpo, este cuerpo terrenal que va a ir al polvo, pero nosotros vamos a ser transformados. Vamos a ser transformados cuando el Señor, Él va a aparecer. Cuando el Señor venga, hermano, va a aparecer en las nubes, no va a venir a la tierra, va a aparecer en las nubes, va a llevar a su iglesia. Después Él va a venir a la tierra, pero de aquí, hermanos, en Tesalonicenses, habla sobre cuando va a llevar a la iglesia, el rapto de la iglesia. Entonces dice que en un abrir y cerrar de ojos, dice en Corintios 15 también por ahí, en un versículo. Entonces, a ver, léalo, hermana. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, como le decía, es tan rápido, nos cierra nuestro ojo como parpadea. Así, hermanos, será que nosotros vamos a ser transformados también, pero no precederemos a los muertos. Los muertos tienen el privilegio de resucitar primero. Por eso es que buscamos, hermanos, la fidelidad. Esto es lo que representa la Santa Cena. Por eso quería que sepamos, hermanos, para poder participar de la Santa Cena, lo que significa, hermanos. La primera mirada hacia el Calvario, hacia atrás. La segunda mirada hacia el futuro, lo que nos espera. Pero que seamos fieles, hermanos. Que vivamos, bueno, sigo a la tercera hoy. Entonces, hermanos, ese es el privilegio, esa es la bendita esperanza del cristiano, que vamos a resucitar. Y nos vamos a ver, no sabemos si vamos a vivir con ellos, no, pero sí los vamos a reconocer. No sabemos si vamos a conversar, si vamos a tener, ya no creo, pero sí dice que vamos a reconocernos. Y vamos a ver ahí, voy a ver a mi madre, a mi hermano, a mi papá, a los fieles, ¿no? Y hermanos, a la familia cristiana.
hermanos, a mis pastores, que ya pasaron también con el Señor. Y así, hermanos, vamos a ver a todos los que conocimos. Pero seamos fieles. Seamos fieles, hermanos. Y recordemos que esta es la bendita esperanza, nuestra segunda mirada hacia el futuro, para que, hermanos, seamos fieles, mantengamos nuestra fe. Y un día, primeramente vamos a estar en la cena del Cordero. Y viviremos para siempre, ya no vamos a morir. Porque Cristo fue primicias de los que durmieron, aleluya. Y porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos. El Señor ya no va a morir, nosotros tampoco moriremos. Esa es nuestra esperanza. Vivamos pendientes, tomados de la mano de Cristo, porque esa es nuestra esperanza bendita. Y la tercera mirada. ¿Cuál es la tercera mirada? Hacia adentro. Y vamos a leer, hermanos, a ver. Voy a leer 1 Corintios, hermanos, 11. Vamos a ver del 27 al 30. O si no todo, hasta el 34, hermanos. Vamos a leer, a ver. Tomando la cena indignamente. De manera que cualquiera que comiese este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, bueno, come en la casa, para que no os reunáis para juicio. Bueno, hermanos, los demás, bueno, hasta ahí. Entonces vemos, hermanos, lo que dice, tomando la cena indignamente. Nuestra tercera mirada hacia adentro, hacia nosotros, hermanos, hacia nuestro interior. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? Estamos viviendo, hermanos, como Dios demanda, hermanos. Estamos viviendo, estamos honrando a Cristo, estamos dando un buen testimonio. La gente puede decir que somos diferentes. Hermanos, antes nuestro testimonio, hermanos, decir soy evangélico, era carta de presentación. No te pedía, tú eres diferente, hermano. Te decían, hermanos, no, usted es evangélico. Créditos. Yo recuerdo una vez, hermanos, que cuando ya nos fuimos a vivir a Lima, y fui a alquilar una casa, y yo le dije, bueno, somos evangélicos, somos tantas personas. Señora, y era por Monterrico. No hay problema, señora. Ustedes son evangélicos. Solo le dije, soy evangélica. Ni garantía me pidió. Porque éramos evangélicos. Pero ahora, hermanos, el evangelio, como pastores, los mismos creyentes, hermanos, lo que han hecho del evangelio. Pero gracias a Dios que hay un remanente, hermanos, amén, que tratamos de vivir con la ayuda de Dios dignamente. Entonces, hermanos, es importante evaluarnos cómo estamos viviendo, cómo está nuestro interior, hermanos. ¿Estamos agradando a Dios con nuestra vida? ¿Estamos viviendo vidas duales, mitad para el mundo y mitad para Dios? Y venimos a la iglesia y nos sentamos y tomamos la Santa Cena alegremente y no merecemos tomarla porque estamos haciendo cosas indignas,
Por eso Pablo, ¿qué les dice? Hay enfermos, hay debilitados y aún muchos duermen. Os quería decir, muchos han muerto por el pecado, por haber transgredido la ley, por haber tomado esa copa que representa el sacrificio, la sangre derramada gota a gota en el Calvario. Y ese cuerpo golpeado, ese cuerpo herido, ese cuerpo maltratado. Por eso les decía, hermanos, que el pan representa su cuerpo, pero es la vida, es el cuerpo, es la vida de Cristo. Entonces, hermanos, es tan importante que nosotros tenemos que reconocer cómo estamos viviendo. Dios quiere que vivamos vidas consagradas, hermanos. Que dejemos las cosas que el mundo nos ofrece. El diablo está como león rugiente, hermanos, buscando, dice, a quién devorar. Ahí está detrás de nosotros. Y si abrimos, hermanos, un resquicio, una pequeña luz que entre por la puerta, va a entrar a nuestras vidas y nos va a hacer pecar. Y nos va a hacer, hermanos, que descuidemos nuestra vida espiritual. Y así a veces es cuando llegamos a cometer cosas que no agradan a Dios. El pecado es la transgresión de las leyes de Dios, hermanos. Y cuando transgredimos esas leyes estamos en pecado. No estamos agradando a Dios con nuestra vida. Hay que dejar, hermano, el vocabulario obsceno. Muchos cristianos todavía tienen palabras obscenas. Todavía están participando de las cosas del mundo. Muchos dicen, yo recuerdo muchos hermanos, donde vive la hermana Sony, ahí vi un señor que a veces iba a la iglesia, creo que era su familia, creo, de hermana Sony. Bueno, el hecho de que un día conversando con el señor ahí en la iglesia, y él me dijo, y yo le digo, le invité pues para que vengan, porque nosotros teníamos la escuela dominical de niños que no eran de padres convertidos. Entonces yo le decía al señor que venga, le está invitando, y él me dijo, no señora, ¿sabe por qué? Porque a mí me gusta bailar, me gusta tomar mis copas, pues señor, así que yo no puedo ir ahí. Ustedes son muy rígidos, por si me dejaran que me tome una copita, que me dé un bailecito, yo voy, pero como ustedes no quieren eso, yo no voy a ir. ¿Para qué la voy a engañar? Me decía el Señor. Entonces, hermano, así es. Y muchos cristianos, para que sus amigos, sus amistades o la familia misma esté contenta, sí, está bien, una copita no hace nada. Pero esa copita, hermano, lo va a llevar a 2 copitas, a 3 copitas, hasta que se va a volver un alcohólico. O va a empezar a tomar, a descuidar su vida, su trabajo, su familia. ¿Cuántos hogares hay destruidos, hermanos? Por estas cosas, por el alcohol, por las drogas, por tantas cosas, hermanos. Tenemos que dejar, hermanos, y dar esa mirada hacia nuestro interior, hacia lo profundo de nuestro ser. Estamos sirviendo a Dios con todo nuestro corazón. Estamos viviendo, hermanos, vidas santas, vidas consagradas. Todavía estamos, hermanos, en este mundo, pecamos. Pero cuando reconocemos que estamos en pecado y nos arrepentimos, entonces, hermanos, hay todavía oportunidad para seguir adelante, porque Dios nos perdona, porque Él es fiel, hermanos. Él está a nuestro lado. A mí me apasiona cuando digo que Él es fiel, hermanos. Cuando era jovencita y un día le pregunté a mi pastor, ¿qué significa fiel? Yo sabía que es fiel, pero en la balancita, fiel le decían, para que la balancita que tenía, las pesitas, no sé, no me acuerdo cómo era, pero decían fiel. O sea, que esté parejo para pesar y que pese bien. Y también fiel, bueno, a mi criterio, ¿no? Lo que yo pensaba, ¿no? Fiel.
en el hogar, en esas cosas. Pero entonces yo le pregunté a mi pastor y le dije, hermano, yo quiero saber que es fiel, el Señor porque es fiel. Y él me dijo, ¿sabe por qué, hermano? Porque el Señor está siempre a su lado. Y si usted peca, ahí está, esperando que se arrepienta, para que otra vez vuelva a su camino. Hermano, fue tan maravilloso lo que me dijo. Entonces yo me gozo, hermano, me gozo que el Señor está a mi lado siempre, porque Él es fiel. Él no se va. Por eso le decía de la balancita. Bueno, ustedes son jóvenes todavía, ¿no se acuerdan de la balancita que tenía que estar pareja para pesar? Había unas balancitas que se ponían pesas antiguamente. Dos platillos. Y tenía que estar pareja. Y decía, tiene que estar fiel. Yo escuchaba a la gente, a mis abuelitos, que decían fiel, tiene que estar parejito. Y hermanos, tenemos que vivir así, fieles a Dios. Evaluémonos, hermanos, evaluémonos. Y terminemos el año ya, miren, hermanos, cuando nos faltan pocos meses para terminar el año, estamos... 5 meses faltan. 5 meses. Tenemos 5 meses para llegar, hermanos, al próximo año, como Dios demanda, como Dios quiere, que vivamos vidas santas, vidas consagradas, que amemos a Dios con todo nuestro corazón, hermanos. Porque si no vivimos, hermanos, como Dios demanda, no estamos amando a Dios. No lo estamos amando, hermanos. Y Él nos pide que le amemos, porque Él nos ama. Él nos ama, hermanos. No permitan que el mundo penetre a sus hogares. Si tienen, hermanos, reuniones familiares con familia que no es inconversa y quieren en su casa beber, tomar, no, hermanos, no permitan eso. Está diciendo que entre el pecado, que entre los demonios, y eso se carga, hermanos. Y por más que ustedes oren, ya hay fortalezas, hermanos. Y va a ser bien difícil que esas fortalezas se rompan, hermanos. Porque así entra el pecado, hermanos. Igualito se hace en nuestras vidas, fortalezas, cuando dejamos, hermanos, que hábitos negativos entren a nuestra vida. No permitamos eso, hermanos. Entonces, vemos, hermanos, que esta mirada es tan importante. Esta mirada es tan importante, la hemos agregado. El Señor nos dejó 2. Pero si queremos, hermanos, alcanzar la segunda mirada, la de la esperanza del cristiano, para ir a orar para siempre con el Señor, seamos fieles. Dejemos las cosas del mundo. Como decía mi madre, las viandas exquisitas que nos presenta, decía mi mamá, en bandejas de plata, de oro. Y nos vamos a esas viandas. Pero, hermanos, eso nos lleva a la perdición, hacia el infierno, hacia el lago de fuego, si no somos fieles, si queremos gozar con Cristo y resucitar, hermanos. Si morimos ahorita o mañana, sabemos que vamos a resucitar porque estamos en comunión con Él. Así que vivamos, hermanos, vidas santas, vidas consagradas. Estas 3 miradas significa, hermanos, la Santa Cena o la Cena del Señor. Significa la primera mirada, hermanos, hacia el Calvario, hacia Cristo que derramó, hermanos, su sangre gota a gota. Su cuerpo fue molido por nuestros pecados. Y dice después, no beberé el fruto de la vida hasta que Él venga nuevamente, hermanos, en la cena del Cordero. Pero si queremos, hermanos, estar allí, vivir para siempre, la tercera mirada hacia adentro. Y volvamos, hermanos, hacia nuestro nivel espiritual. No perdamos ese nivel espiritual. Hay que tener equilibrio en nuestra vida cristiana, hermanos. Siempre es una palabra que mucho me apasiona decir, el equilibrio, hermanos, en nuestras vidas. No podemos dejar que uno esté arriba o otro abajo, no, hermano. Equilibrio. Fiel.
como la balancita. Así que, hermanos, esto significa la Santa Cena, hermanos. Esa promesa, recordar el Calvario, la muerte vicaria del Señor Jesucristo para dar salvación a la vida eterna, y la segunda mirada hacia el futuro, hacia la bendita esperanza que un día Él vendrá a llevarnos y moraremos con Él para siempre, y la tercera hacia nuestro interior, hacia adentro. Examinémonos y vivamos vidas santas, consagradas, sabiendo que el Señor viene pronto, y una invitación también a los amigos, amigas que escuchan esta palabra para que vengan a los pies de Cristo. La única puerta, el único camino es Cristo. No hay otro camino para llegar a alcanzar la salvación y la vida eterna. Él murió por todo el mundo y está ofreciendo la salvación cada día. Está abriendo los brazos para recibirlo, para perdonar sus pecados, para lavarlos con su sangre bendita y adoptarlos como sus hijos. Dios es bueno, misericordioso, y hermanos, si alguno no está viviendo bien, pues arrepiéntase y vuelva a los caminos de Dios. Dios le bendiga, hasta la próxima, amén. Amén.